Buenas tardes, tengan todos una bienvenida. Gracias por participar, por inscribirse en nuestro ciclo de charlas webinar de todas nuestras facultades de Universidad Santo Tomás. Estamos en un ciclo de charlas que comenzó este lunes, 31 de agosto, y vamos a terminar el 16 de septiembre. En esta ocasión nos van a exponer de la Facultad de Educación, ya con la charla Fake News en tiempos de crisis. Con nosotros se encuentra Paola Costa, quien es investigadora del Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa de Santo Tomás, y también el director nacional de Licenciatura en Educación, Patricio Pino. ¿Ya? Los dejo entonces para que comiencen su actividad. Y recordarles antes que todas pueden hacer sus preguntas, cualquier inquietud que tengan, a través del chat que tienen a mano derecha en el comando de su pantalla. ¿Ya? Comenzamos. Gracias. Pensaba, ¿Pato? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Bueno, les damos la bienvenida primero a todos. Ambos trabajamos en la Facultad de Educación, como dijo Carolina, y nos pareció muy importante hablar de las fake news en tiempo de crisis porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, y es donde más acentúa la divulgación de noticias falsas. No solo en la pandemia, también lo vimos en el estallido social y cuando ha habido situaciones de crisis, siempre uno busca dónde encontrar la verdad y cada vez está siendo más difícil. Entonces dejo a Patricio con la primera actividad. Sí, bueno, lo primero que le vamos a pedir es que vayan a esta página que sale ahí proyectada y escribir lo que ahí mismo sale. Pueden acceder desde sus celulares, no es necesario que lo hagan desde un computador. Entonces, la página es pollevcorta.com/patriciopino459. Entonces, cuando ingresen a esa página, que es un sistema que vamos a usar para interactuar con ustedes durante la presentación, les va a pedir un nombre o un seudónimo. No es necesario que pongan su nombre real, pueden poner un seudónimo. Y con eso vamos a ir interactuando con ustedes durante la presentación, además de las preguntas que ustedes pueden también hacer en el chat. ¿Ya? Porque tienen los micrófonos cerrados en estos momentos. Entonces es la forma en que podemos saber que están ahí. Sí. Ya, entonces vamos a pasar a la primera pregunta. Recuerden que es polleb.com/patriciopino459, ¿ya? Entonces ahí escriben el seudónimo y van a ver la siguiente pregunta, que ahora se va a proyectar. Entonces la primera pregunta para interactuar con ustedes es... ¿cómo decido si una noticia es verdadera o falsa? Esa es nuestra primera inquietud. Entonces ahí ustedes mismos van a, cuando ingresen a esta página que sale ahora proyectada arriba, polleb.com, patriciopino459, ustedes van a tener la opción. Decidir si una noticia es verdadera o falsa, si un video tiene muchas visitas, por ejemplo, debe ser verdadero. Si algo lo dice una persona conocida, debe ser verdadero. Si algo lo dice una persona pública que admiro o que respeto, debe ser verdadero. Si algo se dice con argumentos científicos, lo acepto como verdad. Si algo se dice nombrando organizaciones importantes, lo acepto como verdad. Si algo me emociona mucho, es probable que lo crea como verdadero. Antes de aceptar algo como verdadero, necesito revisar de dónde obtuvieron la información. Ahí vemos que ya algunas personas empezaron a votar. Entonces vamos a darle unos segundos para que puedan votar y puedan contarnos cuál es su visión sobre esto. En el fondo es cuando uno recibe una noticia en WhatsApp que le manda a alguien que uno conoce. ¿Qué hace uno? Uno lee o una información, uno la lee y la difunde inmediatamente, o se detiene a pensar si tiene muchas visitas, o si es un video que todo el mundo está reenviando o no. Sí. ¿Cómo en qué nos fijamos para compartir la información? Redes sociales, WhatsApp, lo que sea, ¿en qué cosas nos fijamos? Y al Si tienen parecer, dudas si tienen dudas pueden escribirnos en el chat.
Eso, sí, si es que no funciona o no pueden acceder, pero puede ser que todos han votado la letra G, como sale por porcentaje. Capaz que todos y todas y todos votaron por la letra G, que es de hecho un poco el punto que queremos explicarle hoy día, que antes de aceptar algo como verdadero hay que revisar de dónde se obtuvo la información. Es un poco lo que vamos a conversar y con algunos ejemplos a lo largo de la presentación. Ya, y bueno, al parecer funciona, así que vamos a seguir. Entonces, Pau. ¿Qué son las fake news o noticias falsas? Porque fake news es en inglés, que Pato sí sabe de inglés. Son noticias o discursos que se nos presentan como informaciones o asociaciones especuladoras, o sea, que parecen falsas, pero que no está del todo comprobado que sean verdaderas. El contenido que el contenido compartido tiene una verdad que no ha sido verificada. Entonces ustedes decían muy bien que antes de ver una noticia, antes de difundirla, antes de reenviarla a otros, hay que detenerse a mirar quién la envió. Y el contenido también puede ser manipulado o falso y ser compartido como verdadero. Vamos a ir viendo más adelante también ejemplos de cada uno de los casos. Y ojo que también puede haber contenido que es compartido sin mala intención, pero para ganar un beneficio. Y hay que tener bien en cuenta el sistema de negocios que hay detrás también, porque muchas veces se crean noticias falsas para aumentar el número de likes de una publicación, porque con eso ganan publicidad, como los que están detrás de esto, los community managers, el sistema, el modelo de negocios detrás de las redes sociales, pueden estar generando ganancias y puede que hagan que creen noticias falsas como para obtener beneficio, pero que en general no es para generar como no sé, un daño o un prejuicio a otra persona, pero igual puede ser dañino. La siguiente es, entonces, hay una clasificación de noticias falsas donde nosotros igual ya nos da pistas de cómo ir reconociéndolas. Por ejemplo, podemos ir a ver si el sitio donde la sacamos es de sátira o parodia, si es de un sitio de broma, un sitio de memes, que no pretende causar daño o engaño, sino que hacer que las personas se rían de lo que está pasando, pero si se comparte sacado de contexto, puede ser que alguien lo crea, ¿no? Después el contenido engañoso, que se trata de información que incrimina a alguien o a algo, pero sin fundamentos realmente. Un contenido impostor, que es el tipo de información que suplanta fuentes que son genuinas. El contenido fabricado, que ahí es contenido nuevo, que es predominantemente falso y que está diseñado especialmente para engañar y perjudicar. Y conexiones falsas. ¿Se han dado cuenta a veces cuando hay titulares, imágenes o leyendas que uno dice, wow, como que es súper interesante lo que dice el titular, y uno va a leer la noticia y no dice nada, no tiene ninguna relación el contenido de la noticia con el titular, pero uno logra que uno pinche en la noticia? No sé, esos que dicen como Hitler fue descubierto vivo en una isla en no sé qué año, y uno entra así por curiosidad y finalmente no es nada. Después el contexto falso, cuando el contenido genuino, una fotografía que es sacada de un terremoto de otro año en Chile y se muestra una ciudad devastada o de otra guerra, que lo sacan de contexto, por ejemplo, y lo ponen en un contexto diferente y también aparece como una información falsa, y eso se difunde muchísimo. Y después el contenido manipulado, cuando la información o las imágenes genuinas se manipulan para engañar, que es como lo que pareció también al contexto falso, se tienen como relación. Y luego hay algunos ejemplos, que son, por ejemplo, este me pareció muy interesante traerlo a colación porque es muy del tiempo que estamos viviendo y de tiempos de crisis. Es un estudio que hizo la Universidad Católica sobre cuáles eran las fake news más difundidas en estos tiempos sobre el COVID. Y la más compartida en Chile fue que el COVID fue creado artificialmente en laboratorio. De los encuestados, un 92% de las personas había escuchado esta noticia, o sea que la mayoría de los que estamos acá seguramente la escuchó. O sea, el 92% la escuchó solamente y el 17% la escuchó y además la compartió. O sea, no se detuvo a pensar a ver si era verdad o mentira. Y el 33% la escuchó y la cree, pero no la compartió. Entonces, y esto está comprobado que no fue creado artificialmente en un laboratorio, por si acaso. Es realmente una noticia falsa, pero yo me acuerdo que al inicio de la pandemia había muchas
noticias como esta, pero incluso tuvimos el caso de Trump que dijo que había que tomar cloro y como que en Perú también muchas personas murieron tomando un remedio que les dijeron que era milagroso. No hay curas milagrosas y en el fondo es interesante ver cómo en tiempos de pandemia se han ido distribuyendo estas como noticias falsas que realmente en apariencia no hacen daño, pero sí pueden causar mucho daño a la población al creer que esto es así. Como, de hecho, se creía al principio que era una teoría conspirativa, que realmente no había coronavirus y que era como una conspiración. Entonces mucha gente no se cuidó, no se protegió, no usó la mascarilla, entonces sí tiene consecuencias en la salud de las personas el difundir este tipo de noticias. ¿Hay alguien que pregunta? Sebastián, ¿puedes ver y escuchar? Bueno, después otro ejemplo, que este es como un ejemplo de lo que yo les decía cuando el contenido parece como muy verdadero, porque yo lo trabajé con mis estudiantes en clases, por ejemplo, y era, dice, la ciencia demuestra el daño que Peppa Pig causa en los niños. Y además uno lo lee y en apariencia hay argumentos científicos, porque dice que fue un estudio realizado en Harvard y que afirma que Peppa Pig detona en los niños problemas de adaptación social y que incluso dice el nombre del psicólogo, Mark Bilderberg, y entrega argumentos que a uno le parecen muy creíbles y extrañamente fue una, o sea, no sé si extrañamente, pero la noticia se difuminó muy rápido, una de las noticias más viralizadas, y no solo en el ámbito de las redes sociales como las otras noticias, sino que también en el ámbito académico. Si uno googlea en Google Scholar, en Google Académico, hay muchos papers científicos que han citado esta fuente y realmente cuando uno va a la fuente, porque uno tiene que leer la noticia y decir, ok, fue realizado en Harvard y por el psicólogo tanto, uno se podría quedar tranquilo porque parece confiable, ¿no? Pero cuando uno va a Harvard y a buscar al psicólogo, no existe. No existe tal psicólogo y no existe. Y lo otro, como una forma de comparar, es que cuando uno comparaba en otras noticias, algunos decían que estaba en Harvard en un departamento de psicología, después otros decían que el Mark Bilderberg era un epidemiólogo, por ejemplo. Entonces había como unas ciertas diferencias entre una noticia en un portal y otro, que hacían dudar, pero tenía mucha apariencia de verdadero. Y en la siguiente creo que mostré en la siguiente diapositiva mostré, claro, que sí, cuando yo lo googleé salía 140.000 resultados para la noticia de Peppa Pig causa daño a los niños en Google y más de 629.000 personas lo compartieron en Facebook y lo compartieron esta información en Viral. Entonces, como que esto de no engañarnos a la primera y ver de dónde viene la fuente y si la fuente es creíble, si es científica, igual hay que tener también cierta distancia. Después, en el caso de la manipulación de las imágenes, esta es bastante conocida porque se mostraba una imagen trucada en el fondo, la manipularon, porque si ustedes ven en la mano, no sé cómo lo ven en la pantalla, de izquierda, bueno, aparece como que fue que lo difundió la oposición venezolana diciendo que, y no se leen los carteles en inglés, diciendo que había desabastecimiento, que era de Venezuela, y originariamente la foto, la imagen que está a la derecha, era de Estados Unidos, y creo que fue cuando en el tiempo del huracán, de uno de los huracanes, la gente fue a comprar, como acá, que compraron papel confort, que pasó en todo el mundo, que fueron a desabastecer los supermercados porque venía la cuarentena o no sé qué. Pasó lo mismo con un huracán o un fenómeno natural en Estados Unidos y la foto no es de Venezuela, sino que de Estados Unidos. Sin embargo, fue viralizada en Venezuela. Entonces también, ojo, pero cómo reconocer cuando la imagen está trucada, hay que, igual se googlean las fotos y uno puede ver si se aparecen en otro lado en la misma época. Y claro, y sobre el COVID, Twitter, por ejemplo, bloqueó la cuenta de Miguel Bosé, que estaba difundiendo noticias falsas sobre COVID, porque él se ha mostrado como bien escéptico a esto del COVID, y es como yo les decía, que tiene esta teoría conspiracionista de como que el COVID no existe. Entonces Twitter decidió bloquearle a él definitivamente su cuenta por estar difundiendo este tipo de noticias.
Y como les decía antes también, hay una tipología de noticias falsas. Una es como la inexistencia del virus, que ignora las medidas sanitarias, o noticias sensacionalistas que aumentan el temor y la angustia de las personas, y también la de supuestas curas o medicamentos, como comer ajo, bañarse en cloro, etcétera, que son absolutamente falsas y que son bastante difundidas. O sea, un día yo iba caminando en la calle y unas señoras iban diciendo, ¿viste la noticia del que tomabas no sé qué, amonio de no sé qué? Y yo como, no vayan a tomar eso. Pero como que la gente lo lee y no verifica si es cierto, y eso es muy dañino y puede causar la muerte. O sea, estamos hablando de la vida de las personas. Sí. Y la siguiente era, ¿por qué difundimos noticias falsas? Y aquí hay un fenómeno interesante, que es por las redes sociales. En las primeras preguntas que les pusimos era, ustedes ninguno respondió a esa, pero por ejemplo, los adolescentes franceses, en un estudio salía que ellos decían que si el video había sido difundido mucho, como viralizado muchas veces, era más creíble. O si te envía la información a alguien en que tú confías, también puede ser que hay algún referente y que es la persona que publicó la fuente, uno tiene más confianza y uno va a tender a creer que es verdad y a replicarlo. Y por otro lado está esto de la burbuja ideológica o la cámara de eco, que en las redes sociales tendemos a tener amistades que piensan como nosotros. Entonces nos vamos quedando en esta cámara en esta burbuja ideológica donde solo escuchamos lo que dicen las personas que son parecidas a nosotros. Y en ese sentido vamos también a viralizar las noticias que dicen esas personas porque son a quienes más les creemos. Como que es un fenómeno psicológico. Entonces las redes sociales, en el fondo se creía que era mucho como que democratizaría Internet, el conocimiento, las redes sociales podríamos acceder a ser amigos de muchas personas en el mundo, pero finalmente nos vamos quedando con los que piensan como nosotros y se van más que ampliando las visiones de las personas, se van todo lo contrario siendo más conservadoras. O sea, como conservando lo que tú ya crees antes, tus creencias preexistentes, si se entiende. Ahora, sí. Ahora vamos a pasar a algunos casos parecidos a lo que hablaba Paola. Entonces les queremos hacer como una seguidilla de casos hipotéticos, casos inventados, y ver cómo reaccionarían ustedes al respecto usando la misma herramienta de votación que usamos al principio. Entonces, acá el primer caso, como ustedes pueden ver, es una noticia, utiliza palabras que dijo una persona, pero fuera de contexto. Ejemplo, en nuestra conversación con Juan y el tema del narcotráfico, el entrevistado sostiene que lo entiende. Otro ejemplo, en la misma línea, una noticia tiene el encabezado "Violencia en la ciudad" e incluye fotos de estudiantes protestando con banderas del feminismo y del pueblo mapuche. Entonces acá, respecto a este primer caso, quisiéramos tener su opinión. Acá no hay respuesta buena o mala, sino que es solo como para ir adentrándonos en este tema de las fake news. Entonces, ¿quién es el responsable de la desinformación? Las personas que leen o escuchan la noticia, la editorial del periódico, las personas en las fotos o la persona entrevistada, o la persona que escribió la noticia. Ahí cuéntenos qué piensan. Ahí tenemos las personas que escribieron la noticia. Recuerden que pueden votar en el link que sale ahí arriba. Ahí tenemos la editorial, algunas personas. Estamos entre la editorial y la persona que escribió la noticia. Ya, creo que ahí no hay más votaciones. Pasamos a la próxima. Otro caso. Una persona inventa información y la publica en su canal de YouTube para enseñar a otras personas sobre un tema. Al hablar sobre los temas dice muchas investigaciones comprueban, bla, 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 para dar una seriedad a lo que está diciendo. Un caso parecido, una persona pública con muchos seguidores declara que no cree en las vacunas ni en el coronavirus y asegura que la Tierra es plana y los científicos mienten. Acá, ¿quién es responsable de la desinformación? Las personas que publican el contenido, las personas que leen o escuchan el contenido, la red social donde se publicó el contenido. Ahí tenemos la persona que publican, al parecer el 100%, ¿ya? Y las personas que leen o escuchan, hay alguien que está opinando ¿Se puede más de una alternativa, Pato? ¿Cómo?
¿Se podía más de una alternativa o era solo una? Creo que sí, creo que sí. Ya. Vemos que la mayoría dice que las personas que publican el contenido. Pasemos a un tercer caso. Caso 3. Un político, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, un político muestra gráficos falsos en un discurso público para argumentar que el gobierno anterior ha subido el desempleo y ha aumentado el crimen. Un comercial de una crema para la cara dice que usar el producto reducirá un 80% las arrugas en un mes. Tenemos que estos son en caso de la televisión. Entonces, ¿acá quién es responsable? Las personas que transmiten el contenido, las personas que leen o escuchan el contenido, el político o la compañía que vende las cremas, el canal o medio de difusión que publicó la información. Ahí tenemos que el político o la compañía que vende las cremas, el canal o medio de difusión. Ahí tenemos un poco la división, ¿cierto? Las personas que lo dicen, pero también el medio de transmisión. Creo que están como ahí divididas las respuestas. Hay como acuerdo en esas dos. Súper. Y creo que esa era la última. Déjenme ver. Y este último caso, que es un caso más emblemático y un caso real, el de la Guerra de los Mundos, que esto pasó hace mucho tiempo, en el 1938, como ven en la primera parte. El programa se transmitió el 30 de octubre de 1938 y es un libro de Orson Welles que es sobre esta invasión alienígena. Entonces, en este programa radial, en ese tiempo había dramatizaciones en la radio. Luego de una pequeña introducción de que era la adaptación, etcétera, la dramatización, o sea, todo este evento imitaba un programa radial con noticias en vivo sobre una invasión extraterrestre. Entonces estaban hablando de las noticias, etcétera, y de repente, tenemos una transmisión, como que hacía una dramatización como si realmente estuvieran siendo invadidos, imitando un poco haciendo una adaptación de la obra de Orson Welles. Y a pesar de esta introducción, muchas personas en ese tiempo pensaron que se trataba de noticias reales y causó pánico. De hecho, ahí hubo distintas, y por lo mismo las preguntas anteriores, hubo distintas como culpas. Culparon al escritor, culparon a la radio, culparon a montones de cosas. Entonces acá, viendo esto que pasó realmente, la última pregunta es esto. En este caso, ¿quién es responsable de la desinformación? Recordamos que fue una dramatización de un libro, se dijo al público que era una adaptación de una obra. Entonces, ¿quién acá es responsable? Las personas que escucharon el programa radial, el escritor del libro, la producción del programa radial, la persona que adaptó el libro a un drama. Ahí tenemos que la producción del programa radial. También era otra época, eran otros, sí, la radio impactaba así full. Y ahí creo que todos opinan que la producción del programa radial era el responsable de esto. Bueno, en este tiempo les comento, la opinión pública culpó al escritor del libro. Imagínense que a él lo entrevistaron y lo culparon, o sea, no hubo obviamente nada legal, porque en ese tiempo era quizá cosa distinta, no habían las leyes que tenemos ahora, pero no había una culpa a la persona, pero sí se entrevistó a la persona porque hubo mucho revuelo y lo culparon a él, a Orson Welles. Entonces, el punto de esta pregunta es un poco guiarlos. En este último caso, si se dan cuenta, había una dramatización, había una advertencia, quizás, bueno, la producción podría haber advertido como con más énfasis, pero de todas maneras las personas igual creyeron, a pesar de la advertencia, a pesar de que tenía una música introductoria de la dramatización, etc. Entonces, un punto acá es que algo que está por sobre todas estas cosas, por sobre la culpa de quién escribió, quién dramatizó, etcétera, es lo que se llama la literacidad de la información, que es algo que todos nosotros tenemos que aprender. Entonces, esto, como ven acá, se refiere a las habilidades relacionadas con estas cuatro cosas. Descubrir información de forma reflexiva. De forma reflexiva significa no solamente descubrirla, sino que también cuestionarla. Comprender cómo la información se produce y qué valor tiene. O sea, en este caso, saber de dónde viene el programa radial, cómo se producen los comerciales, cómo se producen las campañas políticas, todo lo que hablamos anteriormente, y qué valores tiene. O sea, qué intenciones hay también ahí. Usar información para crear un nuevo conocimiento, que eso es algo que logramos a través de la investigación,
y participar en comunidades de aprendizaje de forma ética. O sea, cuando comparto, obviamente, cosas, hacerlo de forma ética, de forma responsable. Eso es un poco lo que se refiere a la literacidad de información que está relacionada con las fake news. Y en este sentido, les podemos compartir un poco de lo que hacemos en la Facultad de Educación de la Universidad de Santo Tomás. Son algunas de las soluciones que existen, en las que nosotros creemos. Una cosa importante es la educación en la literacidad, que tiene que ver con siempre verificar las fuentes de la información antes de compartir las cosas. Eso es algo que también Paula se lo mencionó en su momento. Comparar con otros contenidos o noticias, no quedarse con la primera cosa que uno lee, sino que ir buscando más allá, y desestimar información presentada sin fuente. Eso es algo muy importante y algo que nosotros siempre hacemos en la asignatura generalmente de investigación o de seminario de práctica o tesina de grado, que son asignaturas que tienen que ver con la investigación educativa. Y paralelamente, dentro de nuestro quehacer, en las prácticas de los profesores o futuras profesoras y profesores, es siempre motivar esta actitud crítica y reflexiva. Y esto significa hartas cosas relacionadas tanto con el quehacer docente, pero también relacionado con cómo nosotros procesamos e interpretamos la información. Una cosa muy importante es pausar el juicio para considerar diversas posibilidades, o sea, no ver algo y tomar al tiro la decisión, sino que tomar una pausa reflexiva, ir considerando diferentes posibilidades y después ir procesando, ir tomando decisiones. Otra cosa que es muy importante es pensar sobre los propios pensamientos y emociones. O sea, cuando yo tomo una decisión, cuando yo comparto algo, cuando algo me choquea, me impacta, yo pensar qué es lo que hay ahí que me impacta, pensar en cómo me estoy yo relacionando con esa información, ser conscientes de esto mismo y controlar nuestros pensamientos y emociones, no ser impulsivos, y finalmente observar las situaciones y buscar mejores alternativas, que está también relacionado con lo anterior. Eso es algo que nosotros en las prácticas siempre lo vamos motivando y también a través de la investigación educativa. Es algo que es súper, súper central para tener un profesor reflexivo. Eso. Y finalmente, Paola. Sí. Lo otro es que las noticias falsas generalmente causan una gran emoción, así como, ojo, si se emocionan mucho cuando ven una noticia, porque puede ser falsa. Entonces, yo lo que quería proponer era como un resumen como de tips que pueden hacerse preguntas a ustedes cuando ven una noticia, es como el autor se identifica, preguntarse de dónde obtuvo la información, no solamente quedarse con encontrar la fuente, sino que también ir a la fuente. Por ejemplo, en el caso de la Peppa Pig, cuando íbamos al sitio de Harvard a ver si realmente existía el psicólogo, o si no, contrastar las informaciones, ver qué dicen otros sitios, y ahí ustedes pueden ir viendo si hay diferencias, ya nos puede hacer dudosa la calidad de la información o su veracidad. Y que una información ampliamente difundida ya sabemos que no es necesariamente la más verdadera, que no lea solo los titulares de las noticias porque hay que preguntar si existe o no coherencia con la información que viene después. Revisar también el sitio que difunde la noticia es muy importante. Cuando hay más publicidad que contenido, generalmente son sitios que se dedican a producir noticias falsas. Y la página es humorística o imita a otro sitio conocido. Yo me acuerdo haber visto unas noticias, no encontré ninguna como ejemplo, pero algunas que simulan perfecto la página, al portal de TVN, por ejemplo. Pero hay como una leve diferencia en, no sé, por ejemplo, si tvn es .com, la otra es .cl, o hay una leve diferencia en el sitio porque la estética, todo es muy parecido. Entonces, a veces, ojo, porque tratan de imitar a sitios que nosotros conocemos, para hacernos creer que son falsos. También cuando son noticias internacionales es mejor ir a la fuente local y buscarla para saber si es verdad y comprobar la imagen si ha sido o no publicada en otro contexto. Y lo otro es que la importancia de analizar las noticias, ya lo vimos que en tiempos de crisis tiene que ver con la salud nuestra, con la vida de las personas, como que tiene esa relevancia, pero también hay bastantes análisis que muestran que atentan contra la democracia. O sea, como que hay también una reflexión que hacer, por ejemplo, las últimas elecciones han tenido mucha influencia los bots de noticias falsas, como que hay gente que se dedica a estar en las redes sociales a divulgar noticias falsas y hay toda una maquinaria detrás para aumentar los votos de uno u otro candidato, por ejemplo. Eso pasó en Estados Unidos así muy claramente. Sí.
Sí, y también, como dice Paola, siempre considerar distintas fuentes y buscar las fuentes, eso es una práctica súper importante en el día a día, no solo cuando se estudia en la universidad. O sea, en la asignatura de investigación es donde más quizás entrenamos eso, porque los estudiantes, como están generando nuevos conocimientos, tienen que citar, tienen que buscar las fuentes de los estudios para hacer sus propuestas de investigación, pero una práctica que nosotros como investigadores, a Pablo y a mí, nos sirve en el día a día para tener esta actitud reflexiva y irnos siempre a la fuente, irnos siempre a buscar de dónde sale la información, porque uno, mientras más va operando con información o usando información, más va entendiendo cuál es ese sistema donde la información se comparte y se crea y se transmite. Así que eso es súper importante. Lo otro interesante desde el punto de vista de la investigación es entender que también si es un paper científico también se pueden equivocar. Entonces también leer la información científica con cierta criticidad y reflexión. También, o sea, hay ejercicios que uno hace como de aprender a buscar la fuente, de analizar la metodología, y eso lo vamos aprendiendo en la universidad paso a paso. Como es un entrenamiento que uno va haciendo también en su ejercicio profesional. Y en eso consiste el progreso de la ciencia, como que todo puede ser refutado, entonces siempre vamos a mirar los artículos científicos con ojos bien críticos para ver qué podemos nosotros modificar, o en qué se equivocó, en qué podemos mejorar, por ejemplo, o qué del conocimiento que otro tiene está incompleto y uno lo puede actualizar. ¿Tienen preguntas? ¿Nos pueden hacer preguntas por el chat, recuerden? Porque no les podemos activar el micrófono en este formato. Sí, si tienen cualquier pregunta la pueden escribir ahí. Hasta el momento no hay preguntas. A ver, espera, aquí acaba de llegar una pregunta. Sí, acaba de llegar una pregunta de César. Ya César dice, ¿conocen algún sitio donde podamos encontrar noticias o fuentes fidedignas? Buena pregunta. Yo personalmente, bueno, quizás Pau tiene otras noticias, pero personalmente a mí me gusta mucho la página CIPER, ciperchile.cl, que es Centro de Investigaciones Periodísticas. Esa una, y creo que esa principalmente, no sé si la Pau conoce alguna otra. Yo creo que yo busqué como sitios que pudieran, porque hay en Argentina encontré un proyecto súper interesante de check, como de periodistas que crearon un sitio web que lo que hacen es chequear las noticias. Entonces ellos entregan las noticias que son verdaderas y falsas, pero son de su país, porque yo pensé que era una buena herramienta para dejárselas hoy, pero eran solo noticias muy, muy locales. Entonces, pero en Chile yo creo que cada vez más los medios de comunicación están haciendo, o sea, los periodistas se están formando en esto, para ellos también no ser divulgadores de noticias falsas, y cada vez más tienen una sección, por ejemplo, el Mercurio creo que la tiene, en televisión yo he visto también que hay alguna u otra periodista que salen desmintiendo, hacen como cápsulas donde desmienten las grandes noticias falsas que circulan en la semana. Y en cuanto a un medio así que uno le pueda creer todo, yo no le creería nada a nadie. Es como que hay que estar súper vigilante, porque los mismos periodistas son subjetivos nadie tiene la objetividad, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces yo creo que más que creerle fidedignamente a alguien, hay que entrenarse para leer críticamente todo. Yo creo que esa es como la perspectiva, es como más uno construir su verdad y leer varias fuentes, más que quedarse con una sola. Sí, yo lo mismo iba a comentar porque me acuerdo que hay hasta un Instagram, una cuenta de Instagram que se dedica a desmitificar noticias o decir cuáles son fake news, pero igual concuerdo mucho con Paola que al final yo tampoco le creo 100% a esto porque tendría que yo igual chequearlo. Uno va desarrollando esta literacia de información o esta actitud crítica y al final uno necesita verificar antes de creerlo. Uno lo lee, obviamente, uno va leyendo noticias y todo, pero antes de creerlo y de emocionarse, de impactarse con algo, uno va a buscar la fuente siempre. Yo creo que es una buena práctica. Yo les contaba a mis alumnos de otro ramo, así como de una discusión que tuvimos con amigos, que al final uno se vuelve tan crítico, que un día ella estaban hablando, no sé, del coronavirus, y era el marido y le dijo algo, y ella le dijo, ¿y cuál es tu fuente? Y el otro así se enojó, porque ¿cómo me estás preguntando?
Pero es como eso, al final uno siempre está como buscando la fuente y que es la única forma, porque y teniendo diversidad de información, no quedarse solo con una fuente. Sí, aparte que estamos en la era de la posverdad, no sé, otro tema, quizás para otro webinar. Que está bien asociado con Sí, esto, sí, pero sí. Pero básicamente cuando las cosas las repiten y al final no tiene verdad porque se repita, porque se diga mucho, es como lo que contaba Pau al principio de los videos, no porque se compartan 1000 veces un video significa que es verdad. Y sí, pues, hay que desarrollar esa actitud. o cuando vemos el video completo y la historia es distinta, así. Porque los medios también lo que hacen es mostrarte una parte de un video, no de una historia completa, entonces se descontextualiza. ¿Nadie más tiene ninguna duda? ¿Duda, pregunta? Igual como No, son no ha pocos, llegado ninguna. hubiera sido interesante tener micrófonos para poder como debatir más. Sí, pero a través del chat no ha llegado ni... Ah, mira, acaba de llegar otra pregunta acá. De Sebastián nos está preguntando, a ver, mi pregunta es si tiene alguna penalización las personas que se dedican a difundir noticias falsas. Dice, me refiero a grupos organizados que generalmente divulgan desinformación sobre política, que es un tema tan delicado, y no hablo de la gente que comparta esto en las redes sociales, porque cualquiera lo puede hacer alguna vez por error. Me refiero a las personas que tienen organizaciones sistemáticas. Esa es la pregunta de Sebastián. Buena pregunta. O sea, que yo conozca por lo menos no hay una penalización y de hecho yo siento que es algo que las sociedades van avanzando más más que penalizar, yo siento que en hacerse más responsivos o responder más a este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, si uno compara las entrevistas, por ejemplo, de políticos acá en Chile y en otros países, quizás, no sé, por el Reino Unido o en España, por lo menos yo siento que en otros países que ya tienen más años en estas cosas, son más frontales y desmienten a la persona y las frenan cuando dicen alguna mentira. Acá en Chile de repente uno ha visto noticias que la gente habla y habla y diciendo mentiras o cosas sin fundamento y lo dicen nomás, pues no hay como esa... Pero penalización creo que igual estamos lejos de eso, la verdad. Por lo menos... Hay un tema que es más complejo, porque, por ejemplo, de Trump, cuando las noticias falsas que se divulgaron en el caso de Estados Unidos, eran gente que ellos contratan en otro país, en Macedonia. Entonces así se liberan de que esos que produjeron la información tengan sanciones. Entonces siempre encuentran la forma porque son como tienen toda una maquinaria, hay una industria de producción de noticias falsas detrás de la política y detrás de muchas otras cosas, o sea, como... Entonces, por eso es como hay que ver los modos de producción de la información, se ha industrializado mucho el tema y creo que es súper complejo de legislar en este minuto. O sea, yo creo que tendría que haber una legislación global y que también, como dice Pato, como se va evolucionando en la medida que también esto va evolucionando. Pero es complejo, sí, y por eso es que hay que educarnos, como tenemos que Exacto. estar educados y nosotros defendernos de esto porque estamos bastante indefensos ante el tema. Sí, yo creo que Es súper nuestra peligroso. gran idea de la presentación es esa, que al final la respuesta va a ser siempre la educación. Nosotros tomar esa herramienta, tomar el toro por la asta y decidir y saber decidir y enseñar a otras personas a decidir cuando una cosa es verdadera o falsa y tener esa actitud crítica. Creo que al final es la solución más permanente al tema. Hay una película en Netflix que se la recomendé a Pato, no sé si la viste, ¿la viste? No la he visto todavía. ¿Cómo se llama? Es una película polonesa y que justamente habla de esto de la maquinaria de la producción de noticias falsas en política, sobre todo. Era The Hate, ¿se pronuncia así? Hate como el odio. Sí, parece, a ver, espera.
Ya, no me acuerdo. Pero es la única, yo creo que es polonesa del... Sí, creo que era de Hate. Creo que me habías contado. Sí. Me pareció interesante porque también habla del plagio, que es otro tema. Que empieza la primera escena, es muy interesante porque es sobre el plagio. El chico estudia Derecho y plagió y se defiende de la expulsión. Se No llama lo The Hater, como el odiador. Lo voy a escribir mejor en el chat. sí, porque plagiar también tiene relación con esto de difundir noticias falsas en cierto sentido. Mira, ahí está justo escribiendo Sebastián nuevamente y él dice, yo quisiera recomendar Hater, creo que es la misma. Habla de lo mismo en Polonia. La misma, sí. Y se les puede preguntar quiénes son, Sebastián. Sebastián, ¿de dónde nos escribes? Ha estado bien, bien involucrado Sebastián con la actividad. Encuentro que es una película muy recomendable. Mira, perdón, es que justo ahí respondió Sebastián, dice que él es un alumno del Liceo Bicentenario Santa María. Qué bien. ¿Alguna otra pregunta de alguien más que quiera escribirnos algo más a través del chat? Me parece la Claudia Ormeño 3 veces. Bueno, dado que no hay más preguntas, queremos agradecer a toda la audiencia en habernos acompañado, bueno, en haber hecho esas preguntas también y agradecer a Paola, a Patricio, bueno, y a Claudia también de la Facultad de Educación de Santo Tomás por esta presentación que ha sido bastante interesante, un tema en boga y bueno, con el contenido muy, la verdad es que muy bueno, se lo agradezco enormemente. Y a todos los asistentes, recordarles que les va a llegar un correo con toda esta actividad para que la puedan revisar si quieren nuevamente. Ya les va a llegar un certificado de participación y además la grabación de esta actividad. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Ya, chao, que estén bien. Gracias. Ya, chao.